¿Alguna vez te has detenido a observar el río de tu vida? No el que corre en silencio a través de un valle, sino el que fluye dentro de ti, marcando cada decisión y cada instante perdido. Tal vez, sin saberlo, estás construyendo castillos en la arena, mientras la marea del tiempo los desmorona. ¿Por qué? Porque te aferras a lo efímero, a lo cómodo, mientras lo esencial se escurre entre tus dedos. Hoy no es un día más. Es el día en que abres los ojos a una nueva perspectiva. Y para ello, te invito a una historia que quizá no cambie tu vida de inmediato, pero plantará una semilla que, tarde o temprano, florecerá. ¿Listo para dar el primer paso? Eduardo había llegado al pueblo tras un viaje largo y silencioso, marcado por el crujir del tren contra las vías y el monótono murmullo de pasajeros que parecían tan perdidos como él. Las montañas se alzaban imponentes, como guardianes de secretos antiguos, y a medida que el pueblo se revelaba ante sus ojos, sintió una mezcla de anticipación y escepticismo. Había leído sobre aquel sabio en un foro de viajeros, un hombre que, según decían, tenía una forma de mirar la vida que podía cambiar la de los demás. Eduardo no estaba convencido, pero ¿qué tenía que perder? Al descender del tren, el aire fresco y el silencio casi sobrenatural del lugar le dieron una sensación de irrealidad. Caminó por las calles adoquinadas del pequeño pueblo hasta encontrar una tienda de comestibles atendida por un anciano de manos curtidas. Eduardo preguntó por el sabio, esperando una sonrisa burlona o una respuesta evasiva, pero el anciano lo miró con seriedad. Siga el sendero que lleva al río y cruce el puente de madera. Más allá encontrará una cabaña solitaria. Si está buscando respuestas, asegúrese de estar preparado para lo que encuentre, dijo, como si esas palabras fueran una advertencia velada. Eduardo agradeció y siguió las instrucciones. El sendero estaba rodeado de vegetación densa, y el único sonido que lo acompañaba era el murmullo del río cercano. Mientras cruzaba el puente de madera, el sonido del agua corriendo bajo sus pies parecía calmar una parte del que había estado inquieta durante años. Sin embargo, otra parte, la más escéptica, seguía resistiéndose. ¿Qué podía enseñarle un hombre que vivía aislado en las montañas? Finalmente, llegó a la cabaña. Era una construcción modesta, con paredes de madera oscura y un tejado que parecía haber soportado más inviernos de los que podía contar. No había camino pavimentado, ni jardines cuidados, solo la naturaleza salvaje envolviendo la pequeña vivienda. Eduardo vaciló antes de tocar la puerta. Finalmente, con un golpe seco, anunció su llegada. La puerta se abrió lentamente, y frente a él apareció un hombre de avanzada edad, aunque su postura erguida y su mirada clara lo hacían parecer sorprendentemente vital. Llevaba ropa sencilla, casi desgastada, y en su mano sostenía un libro de tapa dura con las esquinas gastadas. ¿Qué buscas?, preguntó el hombre sin molestarse en presentarse. Eduardo titubeó, como si de repente todas las razones que lo habían llevado allí fueran absurdas. Busco respuestas, pensó, pero no pudo decirlo. En cambio, balbuceó una frase genérica sobre querer entender mejor su vida. El sabio observó a Eduardo por un momento que pareció una eternidad. Luego hizo un gesto para que entrara. El interior de la cabaña era tan austero como el exterior. Una cama simple en un rincón, una mesa de madera con marcas de años de uso, y estantes llenos de libros que parecían tan antiguos como el hombre mismo. Cada objeto parecía ocupar un lugar específico, como si hubiera sido colocado con una intención que Eduardo no comprendía. El sabio señaló una silla frente a la mesa y se sentó al otro lado. Sin decir una palabra, tomó su libro y continuó leyendo, ignorando completamente la presencia de Eduardo. Los minutos pasaron, y el silencio en la cabaña se volvió casi insoportable. Eduardo carraspeó, intentando captar la atención del hombre. ¿Es así como comienzan todas las conversaciones?, preguntó finalmente, incapaz de soportar más la incomodidad. El sabio levantó la vista lentamente, con una sonrisa que parecía contener un conocimiento que Eduardo no alcanzaba a comprender. No todas las conversaciones necesitan palabras, respondió. Luego cerró el libro con una lentitud casi ceremonial y lo dejó sobre la mesa. El sonido del papel al cerrarse rompió el silencio con una fuerza inesperada, como si fuera una señal para el verdadero inicio de la conversación. Dime, ¿por qué estás aquí realmente?, preguntó el sabio, con un tono que no admitía respuestas evasivas. Eduardo se revolvió en su silla. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara de esa manera, como si pudiera ver a través de sus mentiras y excusas. Finalmente, decidió ser honesto. Estoy perdido. Trabajo todo el día, pero nunca siento que sea suficiente. Trato de cumplir con las expectativas de todos, pero siento que me estoy ahogando. Vine aquí porque leí que usted tiene las respuestas.
El sabio lo miró en silencio durante unos segundos que se sintieron interminables. ¿Respuestas? Repitió, como si la palabra fuera un concepto extraño. ¿Qué harías si te dijera que no tengo ninguna para darte? Eduardo frunció el ceño, confundido. Pero pensé que usted, lo que yo tenga no importa. Lo que importa es lo que tú estás dispuesto a ver. Ahora, haz algo por mí, dijo el sabio mientras señalaba una enorme roca en el centro de la habitación. Intenta mover esa piedra. Eduardo parpadeó, incrédulo. La roca era enorme, claramente demasiado pesada para moverla, pero el sabio lo observaba con una expresión que no dejaba espacio para objeciones. Resignado, se levantó de la silla y puso las manos sobre la roca. Empujó con todas sus fuerzas, pero la piedra no se movió ni un centímetro. Lo intentó de nuevo, esta vez con más determinación, pero el resultado fue el mismo. Es imposible, dijo, respirando con dificultad. El sabio no dijo nada. Se limitó a observarlo, como si esperara algo más. Eduardo, frustrado, intentó una vez más, esta vez golpeando la roca con el pie en un gesto de impotencia. ¿Qué clase de lección es esta?, preguntó, agotado. El sabio sonrió por primera vez desde que había comenzado la interacción. La roca es tu vida. Pasas tus días empujándola, esperando que algo cambie, pero nunca te detienes a preguntar si realmente necesitas moverla. Eduardo lo miró, todavía sin entender del todo. El problema no es la roca, continuó el sabio. El problema es que has olvidado que puedes rodearla, que puedes avanzar sin quedarte atrapado en aquello que no puedes cambiar. Eduardo volvió a sentarse, las palabras del sabio resonando en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió quedarse en silencio, reflexionando en lugar de reaccionar. La metáfora de la roca comenzaba a calar en él, aunque aún no sabía cómo aplicarla. El sabio tomó el libro de nuevo, pero antes de abrirlo, miró a Eduardo con una última observación. Cuando realmente empieces a mirar más allá de lo visible, entonces comprenderás lo que has estado perdiendo. Ahora, ve al río. Observa cómo fluye. El resto dependerá de ti. Eduardo se levantó, todavía procesando lo que había escuchado. Mientras salía de la cabaña, el aire fresco de la montaña pareció tener un nuevo significado. El río, que antes solo había sido un elemento del paisaje, ahora parecía tener una lección que ofrecer. En el fondo, Eduardo sabía que aún tenía muchas preguntas sin respuesta, pero también supo, en ese instante, que la búsqueda de esas respuestas no era algo que el sabio o cualquier otra persona pudiera darle. Era un camino que tendría que recorrer por sí mismo. Mientras caminaba hacia el río, Eduardo se dio cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las montañas cuando Eduardo salió de la pequeña cabaña. El aire de la mañana era frío y lleno de promesas no dichas. En su mente aún resonaban las palabras del sabio. Cuando realmente empieces a mirar más allá de lo visible, entonces comprenderás lo que has estado perdiendo. Eran palabras que no terminaba de descifrar, pero que, de alguna manera, sentía que estaban cambiando algo dentro de él. El camino hacia el río era corto pero intenso. Los árboles altos parecían susurrar secretos en el viento, y el sonido del agua fluyendo creaba un ritmo constante, como un latido. Eduardo caminaba despacio, cada paso un intento por desenredar las emociones contradictorias que lo invadían. ¿Qué significaba avanzar sin mover la roca? ¿Cómo podía aplicar esa enseñanza a la vida real, llena de responsabilidades y expectativas? Cuando llegó al río, el paisaje lo dejó sin aliento. El agua cristalina se deslizaba con una calma hipnótica, reflejando los colores de un cielo que aún mezclaba los tonos oscuros de la noche con el primer destello del amanecer. Eduardo se agachó junto a la orilla, observando cómo las pequeñas corrientes se unían y separaban, avanzando siempre hacia un destino invisible. «Hermoso, ¿no?», dijo una voz detrás de él. Eduardo se giró, encontrando al sabio de pie a pocos metros. No lo había escuchado llegar, como si aquel hombre formara parte del paisaje mismo. El anciano se acercó lentamente y se sentó en una roca junto a Eduardo, mirando el río con una expresión que combinaba serenidad y profundidad. «Mira el agua», dijo el sabio, señalando la corriente. «¿Qué ves?». Eduardo dudó antes de responder. Sentía que cualquier respuesta superficial sería insuficiente. «Veo movimiento, cambio constante». El sabio asintió. «Exacto. El río nunca se detiene, Eduardo. Nunca lucha contra las piedras que encuentra en su camino. No las empuja, no intenta destruirlas. Simplemente fluye a su alrededor. Y tú, en cambio, pasas la vida tratando de mover rocas que no necesitas mover.
Las palabras golpearon a Eduardo con fuerza. Recordó las noches sin dormir, los interminables proyectos de trabajo, los intentos desesperados por cumplir con expectativas que ni siquiera sabía si eran suyas. Todo ese esfuerzo, toda esa lucha, ¿había valido la pena? Pero no es tan fácil, dijo finalmente, mirando al sabio con frustración. No puedo simplemente dejar de lado mis responsabilidades. No puedo ignorar las cosas que se esperan de mí. El sabio lo observó con paciencia. Nadie te está pidiendo que ignores tus responsabilidades. Lo que te estoy pidiendo es que examines cuáles de ellas son realmente tuyas y cuáles son solo piedras que has decidido cargar sin necesidad. Ahora, dime algo, Eduardo. ¿Qué es lo que más valoras en la vida? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca había pensado en ello de forma tan directa. Después de unos momentos de reflexión, respondió: mi familia, mis amigos, la libertad de hacer lo que amo. El sabio sonrió. ¿Y cuánto de tu tiempo dedicas a esas cosas? La pregunta se sintió como una daga. Eduardo intentó buscar excusas, pero ninguna parecía suficiente. Pasaba tanto tiempo atrapado en el trabajo, en las preocupaciones, en los tengo que y los debería, que apenas le quedaba espacio para lo que realmente importaba. Muy poco, admitió, sintiendo una mezcla de culpa y tristeza. El sabio asintió, como si ya conociera la respuesta. Mira ese río nuevamente. Cada gota de agua que ves es un instante de tu vida. Pasa una vez y no vuelve. Puedes intentar detenerla, pero el río seguirá fluyendo, indiferente a tus esfuerzos. El tiempo no espera. Eduardo, tú eres quien debe decidir cómo usarlo. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo persiguiendo un ideal de éxito que nunca se detuvo a pensar si ese éxito era realmente lo que quería. Miró al sabio, buscando desesperadamente una solución. ¿Cómo puedo cambiar?, preguntó, su voz apenas un susurro. El sabio lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que Eduardo encontró casi insoportable. Cambiar no es cuestión de hacer grandes gestos o tomar decisiones drásticas. Cambiar es aprender a fluir, como el río. Es mirar las rocas que bloquean tu camino y decidir cuáles puedes rodear y cuáles ni siquiera necesitas enfrentar. Es vivir con intención. Ahora te pregunto, ¿qué decisión tomarás hoy que esté alineada con lo que realmente valoras? La pregunta quedó flotando en el aire. Eduardo sabía que no era algo que pudiera responder de inmediato, pero también sabía que el simple hecho de plantearla había encendido algo en su interior. El sabio se levantó lentamente, dejando a Eduardo con sus pensamientos. Antes de alejarse, hizo un último comentario. Recuerda, Eduardo, que el río no tiene prisa, pero también sabe que cada momento es único. No esperes demasiado para decidir hacia dónde quieres fluir. Eduardo se quedó junto al río durante horas, viendo cómo las corrientes se entrelazaban y avanzaban. Cada movimiento del agua parecía contener una lección. No se trata de correr, no se trata de pelear, se trata de avanzar, siempre, hacia lo que realmente importa. Cuando finalmente regresó al pueblo, algo dentro de él había cambiado. No tenía todas las respuestas, pero tenía claridad sobre una cosa: no podía seguir viviendo de la misma manera. Al día siguiente, tomaría el tren de regreso a la ciudad, pero esta vez, no volvería como el mismo Eduardo que había llegado a ese pueblo. Mientras el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, Eduardo miró hacia el horizonte con una determinación renovada. Sabía que el camino sería largo y que habría momentos difíciles, pero también sabía que, al igual que el río, encontraría la forma de fluir. El sabio lo observaba desde la distancia, como si pudiera leer sus pensamientos. Con una leve sonrisa, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, dejando a Eduardo con la lección más importante de todas: la vida no espera. Y él, finalmente, estaba listo para vivirla.